¿Qué he cambiado? ¿Qué he hecho? ¿He incumplido mi deber de asistir semanalmente delante del órgano judicial? No. ¿He votado en el Parlamento desde que se volvió a constituir hasta ahora alguna resolución, investidura prohibida por el Tribunal Constitucional? No. ¿He intentado no comparecer cuando su señoría me ha citado? No. Entonces, ¿qué novedades objetivas han ocurrido desde el 4 de diciembre hasta la actualidad? No he renunciado a mi actividad política y he vuelto a ser elegido diputado. Las fuerzas independentistas han obtenido mayoría absoluta y fui propuesto como candidato a presidente de la Generalitat y realicé mi primer debate de investidura. Se precipita el auto de procesamiento, casualidad, cuando aparece en todos los medios que si Jordi Sánchez no es investido presidente, el següent candidato va a ser Jordi Turull. O casualidad, solo entramos en prisión los que no hemos renunciado a nuestra actividad política. Usted, señoría, a mí me impidió someterme al segundo debate y votación de investidura. Señoría, este proceso no va de impartir justicia y menos con todas las garantías. Este proceso va de política y va de escarmiento. Y todo ello con un claro atropello que amenaza derechos básicos, pero es que además este proceso, señoría, supone un auténtico cruce de poderes y un ataque a los pilares básicos del parlamentarismo democrático. Es la primera vez que un magistrado decide a qué diputado se puede votar de presidente y a quién no. Quien tendría que hacer política, que es el gobierno del Estado, es quien a nosotros nos dice cuándo, cómo y de qué seremos juzgados y condenados, y quien tendría que impartir justicia, señoría, nos dice cómo y con quién debe ser el retorno del autogobierno de Cataluña. Señoría, esto es un auténtico cruce de poderes. ¿Le compete a usted garantizar un acertado retorno del autogobierno? ¿Qué considera a su gusto, señoría, un acertado retorno del autogobierno? ¿No es acertado lo que votan los ciudadanos de Cataluña y a quién votan los ciudadanos de Cataluña? ¿No es acertado, señoría, lo que libremente desean votar los diputados en el Parlamento de Cataluña? No voy a renunciar a mis convicciones políticas. No voy a dejar de ser independentista y de defender la independencia de Cataluña. No atenderé, señoría, su invitación a que yo deje mi compromiso político. No lo voy a hacer.